Caballeros, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión abordaremos el surgimiento de los estados nacionales. Seguimos trabajando el siglo XIX y son conceptos que están también ligados al liberalismo y a la burguesía, ya todo siglo XIX. Clase anterior trabajamos lo que era la burguesía, cómo surge en el siglo XV, en los burgos, ya ustedes ya lo sabían, cómo también lentamente después en el siglo XVIII y principalmente en el siglo XIX toma un rol importante la burguesía en las sociedades europeas, ¿cierto? Trabajamos los tres tipos de burguesía, alta, media, baja, quién las componía, por qué la burguesía también se apropia de las ideas del liberalismo, porque acuérdense que el liberalismo buscaba la igualdad de los derechos civiles, políticos, sociales, y tanto los criollos acá en América Latina como los burgueses en Europa Occidental en gran medida no tenían algunos beneficios que tenían otras personas, como es el caso de la aristocracia, ¿cierto? Y lentamente, perdón, esta burguesía va tomando un rol protagónico en el siglo XIX que lo lleva a ser partícipe de grandes momentos históricos, ya como lo que vamos a abordar hoy día, como el surgimiento de los estados nacionales, y financiar diferentes aspectos importantes del siglo XIX. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Es analizar el concepto de nación y su construcción en el contexto europeo y americano en el siglo XIX. Un concepto que ustedes ya han escuchado o han abordado, el tema de lo que es una nación, y vamos a ver cómo empieza en el siglo XIX después de este proceso de emancipación en gran parte de América Latina y también estas revueltas liberales como el siglo de 1820, 1830 y 1848, lentamente va surgiendo este ideal de nación, ya ideal que ya venía de hace un par de siglos atrás como surgiendo el concepto de lo que es una nación. Pregunta de inicio, pregunta para ustedes, caballeros. ¿Por qué la idea de nación cobra fuerza en el siglo XIX? ¿Por qué esta idea de nación no tuvo fuerza en el siglo XVII o XVIII? ¿Por qué en el siglo XIX cobra fuerza esta idea de ser una nación? ¿Chile es una nación o no? Pregunta que podrían responder, que deben responder. Ya, ¿qué es una nación? Una pequeña definición. Se difundió esta idea de nación a partir de la Revolución Francesa en el año 1789. Ya la Revolución Francesa no fue en el año 1845 como muchas personas colocaron en la actividad de verificación. La Revolución Francesa fue en el año 1789, siglo XVIII, ¿ya? Para referirse al conjunto de ciudadanos, importante, conjunto de ciudadanos, si pensamos en los ciudadanos del siglo XIX, ¿cierto? En gran medida son hombres, o personas ligadas entre sí por el contrato social que les otorga los derechos y deberes, ¿cierto? En gran medida este contrato social es lo que declaraba Locke, ¿cierto? Yo Locke cuando expliqué el tema de las ideas del liberalismo, que el Estado y los ciudadanos tienen un vínculo, ¿cierto? Y cada uno tiene que trabajar de una forma recíproca. El Estado, por eso nosotros actualmente tenemos derechos y deberes, ¿cierto? Derechos y deberes de los ciudadanos, derechos y deberes del Estado, ¿ya? Por ende, existe un vínculo entre el Estado y los ciudadanos, ¿cierto? También cambia esta concepción, ya somos considerados ciudadanos, no todas las personas de una sociedad, pero aumenta esta noción de ciudadanos en comparación con el siglo XVII, donde éramos considerados súbditos, ¿cierto? Porque éramos parte de una monarquía, o eran parte de una monarquía, mejor dicho. Sobre esta base, el nacionalismo exaltó el sentimiento de unidad de una comunidad que comparte ciertas características, ¿ya? Y acá también surge un concepto muy, pero muy relevante, caballeros, en el siglo XIX, ¿ya? En el siglo XIX surge el nacionalismo, que es el sentimiento, el amor exacerbado a la patria en gran medida y a todo lo que comparte la nación y el Estado. Les hago la pregunta a ustedes, ¿actualmente existe el nacionalismo? ¿Ya?
Yo les puedo dar un pequeño ejemplo, solo un tips en el ámbito deportivo, ¿ya? Solo voy a decir eso. Piensen, existe nacionalismo político, económico, cultural, ¿ya? Entonces, este nacionalismo que surge en el siglo XIX fue clave en este proceso de formación de estados-nación, ¿ya? Y fue clave también en el siglo XX. Gran parte de los nacionalismos fueron utilizados por diferentes naciones para apropiarse de otros territorios. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y cuando también trabajemos el proceso del imperialismo, ¿ya? Que es muy importante a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿ya? Entonces, acá viene lo mismo pero con otro color, ¿ya? El concepto de nación, conjunto de ciudadanos y personas ligados entre sí por el contrato social, que les otorga derechos y deberes. Bajo este marco, esta es como la definición general, ¿ya? Al final de la clase les voy a dar una actividad que también es muy interesante que la realicen. Y es obligatorio, ustedes lo saben. Bajo este marco, el origen y propósito del Estado es hacer cumplir este contrato. El Estado es la población, el territorio y las instituciones públicas, en gran medida. Esto era como la noción principal del concepto de nación, ¿ya? Si pensamos en la nación del siglo XIX, esta era la definición en gran medida. Y con el transcurso del siglo XX y sobre todo ahora, este concepto de nación se ha ido ampliando porque aumenta dimensiones culturales, étnicas, lingüísticas, incluso históricas, ¿cierto? Por ejemplo, la nación chilena. Compartimos un idioma, tradiciones, culturas, una historia, símbolos patrios, ¿ya? O la nación también, o el pueblo mapuche, que también es considerado un tipo de nación, ¿ya? ¿Cierto? Tiene lengua, historia, idioma propio, ¿ya? Etcétera. Y el concepto de nacionalismo es para ahondar, para profundizar en la idea, ¿ya? Es una ideología, el nacionalismo pone una determinada nación como el único referente identitario, o sea que entrega identidad, ¿ya? Dentro de una comunidad política y parte de dos principios básicos con respecto a la relación entre nación y el Estado, ¿ya? El principio de la soberanía nacional, que mantendría que la nación es la única base legítima para el Estado, y el principio de nacionalidad, que mantendría que cada nación debe formar su propio Estado y que las fronteras del Estado deberían coincidir con las de la nación, ¿ya? En gran medida ahondamos en el concepto de nacionalismo y se desprenden dos puntos clave, ¿cierto? Soberanía nacional, ¿ya? Que la nación es la única base legítima para que el Estado pueda funcionar, ¿ya? Y el principio de nacionalidad es que mantendría que cada nación debe formar su propio Estado, ¿ya? O sea, Chile es una nación y un Estado. Y, por ejemplo, un pueblo indígena no es un Estado, ¿cierto? Porque en gran medida no tienen ordenamiento jurídico, no tienen instituciones públicas, pero tienen población y territorio, ¿ya? Y que las fronteras del Estado deberían coincidir con las de la nación. O sea, si Chile empieza en Arica y en Magallanes, en ese espacio geográfico está la nación chilena, ¿ya? Pero les hago la pregunta a ustedes. ¿Existen diferentes pueblos o naciones que no estén solamente en un estado? ¿Ya? Ya. Seguimos entonces. Era para comenzar el tema del nación y nacionalismo. Un segundo. Ya. Gracias. Nacionalismo fomentó la formación de los estados nacionales. ¿Ya? Después de este proceso del liberalismo, ¿ya? Bueno, esto va como a la par, ya no es que surja, esto es muy importante, el surgimiento de la burguesía, el proceso del liberalismo y el surgimiento de los estados nacionales no es que vayan de forma separada, ya esto están todos en el mismo siglo XIX, están ocurriendo a la par algunos. Por ejemplo, la burguesía surge y se apropia de las ideas del liberalismo. Los estados nacionales surgen, pero también estaban las ideas del liberalismo ya presentes en gran parte de Europa y América Latina. Eso es muy importante. Estos tres conceptos y tres procesos históricos están a la par, ¿ya? Entonces,
para ir dando una idea general. Una vez que surgen estos procesos del liberalismo, de ciclos revolucionarios, y surge el proceso de emancipación americana, ¿cierto? Con la independencia de diferentes países, que también lo vamos a abordar en las siguientes clases, ¿ya? Surgen estados nacionales, como el Estado Nacional de Chile, como los estados nacionales de Bolivia, Argentina, como también el surgimiento de otros estados-naciones en Europa, ¿ya? Y existen dos características muy importantes de cómo este nacionalismo, cómo esto promovió la formación de estos estados-nación, ¿ya? Muy importante, esto va a ser pregunta de verificación, qué es una nación y qué es un estado, ya eso ustedes ya deberían saberlo. Si no lo saben o si no lo entienden o se lo expliqué de una forma muy complicada, pregúntenme, ¿ya? Movimiento de división es el primer punto que potencia este nacionalismo para fomentar esto, ¿ya? Pretendían separarse de una unidad política más grande y formar su propio estado, ¿ya? En gran medida es como emanciparse o independizarse de una gran colonia. Caso Chile de España, caso Brasil de Portugal, caso Estados Unidos de Inglaterra, ¿ya? Algunos ejemplos fueron los movimientos nacionalistas que surgieron en Bélgica, que se separó de los Países Bajos. Ya un ejemplo del siglo XIX de cómo estos movimientos de nación, cómo esta identidad de la nación, de compartir características, de que no nos sentimos parte de la metrópolis, impulsan estos movimientos nacionalistas para separarse o dividirse del imperio, se podría decir, o del país grande, ¿ya? Y el claro ejemplo es la separación de Bélgica de los Países Bajos. Ya los Países Bajos actualmente es Holanda, ¿ya? Holanda, Bélgica, lo pueden buscar en el mapa, están Europa Occidental, ¿ya? Cerca de Francia, ahí lo pueden ver cómo también se separa Holanda de Bélgica. Mejor dicho, Bélgica de Holanda, perdón, ¿ya? Unificación de nacionalidades. Esto solamente lo voy a mencionar porque esto va a ser la siguiente clase, ya trabajar la unificación alemana e italiana. Otros tipos de movimientos nacionalistas tuvieron un carácter integrador, ya acá dividirnos, separarnos de la nación grande, del país grande y formar nuestro propio Estado nacional, y acá no, po. Acá un movimiento integrador, es decir, pretendía unir en un solo Estado-nación diversos territorios que eran independientes o que estaban bajo el dominio de otro Estado. Por ejemplo, que Santiago dominara Valparaíso y Rancagua, ¿ya? Unificar, estoy hablando como si Santiago fuera un país, o mejor, lo reformulo, que Chile integre Argentina y Perú su territorio, o Argentina y Perú integren a Chile, viceversa, ¿ya? Entonces, esta unificación de nacionalidades en gran medida está centrada en que una nación lentamente se empieza a apropiar de otros territorios para unificar en un solo gran país, ¿ya? Es el caso de Alemania e Italia que vamos a abordar, como Alemania e Italia van añadiendo otros territorios y es solamente un país grande, ¿ya? Italia y Alemania del siglo XIX no es lo mismo que Italia y Alemania del siglo XXI, ¿ya? Cambiaron territorios por los diferentes conflictos bélicos, tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, que también lo vamos a abordar en el transcurso del año y del siguiente, ¿ya? Esto es lo segundo entonces. Las dos formas de que el nacionalismo pueda fomentar esta formación de estados por movimientos de división, separación o por movimientos de unificación. Es muy sencillo, ¿ya? Esto es un punto que es muy importante trabajarlo porque hubieron diferentes fallas en la actividad de verificación. Es importante leer bien, hacer una primera lectura, pero si no se entiende, leerlo de nuevo, ¿ya? Mínimo unas 2 veces. Y si yo les hago una pregunta de mencionen y expliquen, no solamente escriban 1 o 2 líneas, eso no sirve, ¿ya? A veces pueden tener 40 líneas de escritura y no me dicen nada y no me responden la pregunta, ¿ya? En historia tienen que responder lo que se les pregunta, ¿ya? Por ejemplo, si yo les pido que leamos la primera fuente y saquemos una idea central, debería ser así, ¿ya? Deberían empezar con una pequeña introducción, ¿ya? La fuente señala que se trata de peras, ¿ya? Y empieza una pequeña reseña.
después bajan, colocan las ideas centrales de la fuente fueron esto, tum, y pueden tomar una pequeña cita o algo del texto como para poder complementar la respuesta y después llegan el pequeño como cierre, es como un pequeño ensayo, ¿ya? Y en el cierre colocan y podemos determinar o ejemplificar que la importancia y ahí van, hacen como su opinión o reflexión personal que también es muy importante, ¿ya? No escribir textual lo que está acá, ¿ya? O no escribir dos líneas que no dicen nada, eso es muy importante para la siguiente verificación, por favor lean bien. Las preguntas orientan qué respuesta tienen que colocar, ¿ya? Si les pido consecuencias, no me coloquen causas. Si les pido ejemplo, no me escriban algo que no va acorde, ¿ya? Por ejemplo, si les digo, colóquenme, menciónenme y explíquenme las dos formas como el nacionalismo potenció la formación de los estados nacionales. La primera lo mencionan, división, 2 puntos. La división de diferentes territorios potencia ya. 1. Unificación y se explayan, ¿ya? Eso es muy importante y ahora yo voy a leer esta fuente y quizás esta y les voy a dar un pequeño tips para responder. Primero, esta es la idea del político italiano Giuseppe Mazzini, ¿ya? Sobre los elementos que constituían su nación, ¿ya? Importante. Somos un pueblo de 21 a 22 millones de hombres, conocidos desde tiempo inmemorial con un mismo nombre, el pueblo italiano, ¿ya? Importante, Italia, ¿ya? Vivimos entre los límites naturales más precisos que Dios haya trazado jamás. Hablamos la misma lengua, tenemos las mismas creencias, las mismas costumbres y hábitos. Nos sentimos orgullosos del más glorioso pasado político, científico y artístico que se ha conocido en la historia europea. Sabemos que Italia, en gran medida Roma, el imperio romano gigantesco, dominó el mundo por muchos siglos, después se separó, ¿cierto? La doble división del imperio romano, avances científicos, matemáticos, históricos, culturales, ¿ya? Entonces, si yo les pido la idea central de esto, debería ser, la idea central es la opinión de Giuseppe Mazzini, ¿cierto?, que nos da a conocer la importancia de Italia y los elementos que constituyen una nación para su nación italiana. Por ejemplo, colocan las creencias. Por ejemplo, las creencias, 2 puntos, que son importantes para la identidad de una nación y pueden dar y hacer un punto de comparación con Chile. Siempre piensen en Chile, comparen con nuestro país, es bueno comparar, ¿ya? Con nuestro país. Como el caso de Chile, que tenemos el mismo idioma, ¿ya? Para terminar, en gran medida, él destaca o se destaca en el texto la importancia de Italia a nivel internacional. ¿Ya? Eso es como un ejemplo de respuesta que debería ser acá. Voy a leer la segunda, ¿ya? Esto lo estoy explicando de una forma muy global, ¿ya? La segunda, esta es la definición de nación del historiador Benedict Anderson. Una comunidad política imaginada, limitada y soberana, importante, soberanía. Es imaginada porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas. Pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión, como en el caso de Chile, ¿cierto? Nosotros sabemos que somos chilenos, pero no nos vamos a conocer a todos. Sabemos que en Magallanes son chilenos, ¿cierto? Que en Arica son chilenos y que compartimos cosas en común que estemos separados por 3.000 kilómetros de distancia. La nación se imagina limitada porque incluso la mayor de ellas tiene fronteras finitas, más allá de las cuales se encuentran otras naciones. Se imagina soberana porque el concepto nació en una época en que la Ilustración y la Revolución estaban destruyendo la legitimidad del reino dinástico. ¿Ya? Revolución Francesa estaba hablando acá. ¿Ya? Y aquí en gran medida también podríamos responder rápidamente, que da a conocer la opinión de la nación, Benedict Anderson, que podemos extraer una idea central de acá y complementarlo con alguna idea de nosotros, ¿cierto? Eso en gran medida. Y la 3, esta es la visión del filósofo francés Ernest Renan. Acabamos de ver lo que nos basta para crear tal principio nacional: la raza, la lengua, la afinidad religiosa, la geografía, también importante la geografía para una nación, ¿ya? ¿Qué más hace falta? 2 cosas. La una, o la primera, ¿ya? Es la posesión en común de un rico legado de recuerdos. La otra es el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de seguir haciendo valer la herencia que se ha recibido. Una nación es pues una gran solidaridad constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y de los que aún se están dispuestos a hacer. Una opinión en gran medida de lo que es una nación, ¿ya?
¿ya? Importantes las fuentes porque van a ser preguntas muy relevantes en la próxima actividad de verificación, donde les fue bastante, donde tuvieron peores puntajes fue en el ámbito de la respuesta de desarrollo. En las preguntas de alternativa, mucho mejor, ¿ya? Pero vamos a darle un énfasis especial a análisis de fuentes. Ya. La problematización del concepto de nación. Obvio, como cualquier concepto, como el liberalismo, como la burguesía, tiene también problemas, ¿ya? Un segundo. Ya. El nacionalismo como justificación de expansión. Ya esto lo voy a abordar súper rápido porque esto lo vamos a trabajar tanto en la Primera, Segunda Guerra Mundial y el imperialismo, como ya lo mencioné. A partir de los movimientos nacionalistas del siglo XIX comenzaron a surgir visiones más radicales que utilizaban el concepto de nación como justificación para expandir sus territorios, ¿cierto? En gran medida, algunas naciones se aprovecharon de esta identidad, de este nacionalismo extremo, de este amor exacerbado a mi patria, y lentamente lo empiezan a ocuparlo como una excusa para expandir sus fronteras geográficas limítrofes y apropiarse de otros territorios, ¿ya? Por ejemplo, a ver, un ejemplo más contemporáneo podría ser Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania expande con el ideal nacionalista, perdón, y añade a Austria a su territorio. ¿Ya? Un ejemplo como de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Incluso para asesinar a aquellos que se resistían a su dominación o que no fueran parte de su identidad nacional. ¿Ya? En gran medida como este nacionalismo surge acá como justificación para expandir territorio, y también fue muy importante el nacionalismo para las unificaciones territoriales, para el surgimiento de los estados nacionales y también para conflictos bélicos importantes en el siglo XIX y en el siglo XX. ¿Ya? Eso es lo primero. Viene un problema con este concepto. Lo segundo, esto es A. B. La persistencia de las demandas de autonomía. ¿Ya? En gran medida, esto es todo lo contrario al tema del nacionalismo de expandirse, ¿cierto? En gran medida, actualmente y durante el siglo XIX también y siglo XX, los pueblos que eran sometidos o que eran dominados buscaban su autonomía, ¿cierto? Y no solamente su autonomía política, sino también su autonomía económica, social, cultural, religiosa, etcétera, ¿ya? En la actualidad, la globalización y la conectividad que han hecho visibles las demandas de grupos minoritarios que hasta en su momento no habían sido escuchados. ¿Ya? Esto hace alusión a cómo, desde el surgimiento del nacionalismo y de este surgimiento y este afán de expandirse de los territorios, choca con las minorías o con los pueblos, y por ende estas minorías reclaman sus derechos, que quieren ser libres, que no quieren estar sometidos a otra nación, a otro estado. Por ende, esto es un punto muy importante que surge en el siglo XIX de la mano de este problema del concepto de nación, pero que perdura hasta la actualidad, para que vean la relevancia de este proceso histórico hasta el siglo XXI, ¿ya? Y los invito a revisar el recurso 45 de la página 96 del texto del estudiante, que complementa lo que hemos estado abordando. ¿Ya? Por favor, véanlo. No les cuesta nada. Si no tienen el texto, me lo piden. Actividad. Creen su propia definición de nación explicando los elementos que eligieron para elaborarla. Pueden crear su definición de nación con lo que yo comenté. Pueden buscar la definición de nación chilena, pueden buscar la definición de nación internacional, pueden buscar la definición de nación del siglo XIX, del siglo XX o del siglo XXI, pero con lo que yo comenté hoy día ya tienen diferentes herramientas para crear una definición de lo que es una nación, y ustedes pueden buscar, y eso es de forma voluntaria, ¿ya? Después, 3 noticias importantes, y yo quiero que elijan una. Están los links adjuntados, ¿ya? Cataluña, Escocia, Flandes y Bélgica. Entreguen ideas relevantes de una noticia, ideas centrales, ¿ya? En gran medida, estas, sobre todo Cataluña, que ha sido un punto importante en la actualidad ahora, son diferentes instancias o procesos que buscan la emancipación del Estado grande, de la nación grande. Por ejemplo,
Cataluña se quiere separar de España, ¿cierto? Porque en Cataluña tiene su propio idioma, su propia cultura, y ha sido un tema muy, muy importante. Ha estado en el Congreso, ha estado debatido, ha estado en un foco, en diferentes debates en Europa, ¿ya? Y yo quiero que elijan una noticia y me entreguen ideas relevantes de esta noticia. Mínimo 3 ideas. Por ejemplo, profe, en Cataluña se destaca esto. O en Escocia esto. 3. ¿Ya? Los links están adjuntados en el PPT, así que no hay ningún problema de revisar la noticia. Las noticias no tienen más de una página. ¿Ya? Súper cortas. ¿Ya? Y son de diarios internacionales. Eso fue lo de hoy día entonces, caballeros y señoritas. Fue abordar lo que era nación, lo que es el nacionalismo, los dos puntos importantes del nacionalismo, cómo este nacionalismo fomentó la formación de los estados nacionales por los movimientos de división, de unificación de nacionalidades, ¿cierto? Analizamos las fuentes para ayudar al tema de la análisis de fuentes y la próxima actividad de verificación, ¿cierto? La problemática del concepto de nación, importante, el principio de justificar la expansión con el nacionalismo, y la persistencia de las demandas de autonomía hasta la actualidad. ¿Ya? Les di el recurso 45 para que lo revisaran. Y la actividad que tienen que realizar. Les pido perdón por pasarme un minuto en el tiempo determinado. Ya llevo 26 minutos aproximadamente, ya, pero tenía que explicarlo nuevamente esto. ¿Ya? Lean, elaboren su respuesta de su idea de nación con lo que hemos trabajado, lo pueden buscar también, y por favor busquen, elijan solamente una noticia y necesito 3 ideas de esta noticia. ¿Ya? Caballeros, eso fue lo de hoy día. Próxima clase, unificación de Alemania e Italia, si la memoria no me falla. ¿Ya? Que estén muy bien, saludos para ustedes y para sus familias, y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.